Nunca olvidaré el sonido de las sirenas de aquella ambulancia durante la terrible pandemia por el COVID-19, que me alertaron de lo que no era más que la crónica de una muerte anunciada. Con mi rostro agónico apoyado en el vidrio de la ventana, observé cómo la ayuda había llegado demasiado tarde. Contemplé su cuerpo pálido y casi inmóvil yaciendo sobre aquella camilla, con la cara empapada por un llanto desgarrador e histérico, reflejo de quien todavía no está capacitado para asimilar un trauma así. Me dirigí a mi piano. Acaricié sutilmente con las yemas de mis dedos sus teclas, como si con aquellas caricias me pudiera despedir de Jimena, y más que turbado, cerré para siempre mi piano. Escarbando en mis recuerdos, pude oír con absoluta nitidez aquella obra tan triste de Mozart, Lacrimosa del Requiem K626, que hace ya 4 años traspasó la pared de mi habitación y hechizó mi alma para siempre. Aquel embrujo me despertó la pasión por aquel lenguaje mágico, capaz de despertar en mí sentimientos tan dispares. Recordé el día que puse rostro a aquella música que procedía de la vivienda contigua y que todas las tardes embriagaba mis sentidos. Vi acercarse al ascensor un cuerpo frágil, de una delicadeza y elegancia extraordinarias. Una vez dentro me fijé en sus largos y finísimos dedos de porcelana que imaginé posándose sobre las teclas blancas y negras de su piano. Antes de que el ascensor se detuviera, recorrí su delicado cuerpo hasta alcanzar su rostro. Encontré una mirada perdida, ausente. Obsesionado con encontrar el misterio que escondían aquellos ojos, de regalo de cumpleaños me pedí un piano y la dije a mi madre que convenciera a Jimena para que me diera clase. Pero inexplicablemente su marido, que era profesor de lenguaje musical en el conservatorio, la expresó que su esposa no podía y que sería él quien se encargaría de mi formación musical. Empecé entusiasmado, aunque si soy sincero me esperaba otra cosa. Sus explicaciones me resultaban aburridas y tediosas, lo que propiciaba que estaba más pendiente de esperar el momento en que Jimena le traería un café que hacer siempre lo mismo una y otra vez. A la 5ª clase, aquel señor de apariencia extremadamente ordenada empezó a censurarme detalles tan absurdos como que en un dictado musical ponía el sostenido detrás de la nota y era delante, o al entonar me criticaba cualquier microscópico detalle, cuando os juro que mi oído era tan sutil y delicado como los finísimos dedos de su esposa. Como un juez mezquino y arrogante, se encargaba de exacerbar cualquier error que cometía, obviando mi corta edad, a la par que era incapaz de reconocer un indudable talento musical. Pronto descubrí que había algo en mí que le recordaba a Jimena, el oído absoluto y la creatividad. Clase tras clase, aquel arbitrario juez se negó rotundamente a escuchar ni tan siquiera una de mis composiciones. Sus duras críticas eran fuertes golpes que iban minando mi autoestima y asesinando poco a poco mis ganas de aprender piano. En medio de mi metamorfosis musical, de la ilusión a la tristeza, me acerqué a la cocina donde siempre estaba Jimena cocinando o fregando, aprovechando que su esposo había ido al baño. Al oír mis pasos, se volvió susurrando: «Vete, pequeño, no puedes estar aquí. ¿Todavía no te has dado cuenta que es Salieri? Deja las clases, por favor». A mí me engañó durante años hasta que de tanto insistir me convenció para que dejara de dar clase de piano, diciéndome que así tendría más tiempo para componer. Y ahí empezó mi entierro en vida. Se quitó su máscara y, como Salieri, una vez que dependí económicamente de él, empezaron sus vejaciones, diciéndome que mis composiciones eran meras improvisaciones que no valían para nada, que mejor que dejara de perder el tiempo y que me dedicara a limpiar la casa, que se me daba bastante mejor. Oímos la cisterna del váter y salí corriendo hacia el salón. Sentí un fuerte dolor sordo,
penetrar en su vida, ser testigo de su sufrimiento, desvelar el misterio de su mirada perdida, creó entre nosotros una unión indisoluble. Ambos no solo amábamos la música, sino que también estábamos bajo el poder de aquel ser deleznable e insensible. Al mes suspendimos las clases por la crisis sanitaria por el COVID-19 y de noche me empezaron a invadir las pesadillas imaginándome a Jimena conviviendo las 24 horas del día bajo el poder de aquel pobre diablo. Y previsible lo que ocurrió. Aquellos largos días de confinamiento pasaron factura sobre la personalidad violenta y machista del bien apodado Salieri, volcando su ira sobre aquella frágil y delicada dama que magistralmente interpretaba a Mozart. A las 8 en punto aprovechaba el ruido de los aplausos a los sanitarios para golpearla una y otra vez durante aquellos interminables minutos. Eso y aporrear el piano era lo único que hacía bien aquel ser despreciable y mezquino. Por desgracia, mi finísimo oído, aquel que Salieri me decía que no servía para nada, ahora me hacía testigo presencial de aquella tortura a la que día a día sometía a aquella magistral intérprete de Mozart. La oía pidiendo auxilio, gritando ¡ayuda, ayuda! Corrí día tras día hacia el salón, donde María, mi cuidadora, se encontraba siempre viendo Sálvame, pero ella me contestaba lo mismo. Deja de decir estupideces, que no te inventes cosas, no te enteras de nada. El ruido que oyes es porque el vecino no está de acuerdo con la gestión de la crisis sanitaria que está haciendo el Ejecutivo, y es de los promotores de las caceroladas al presidente, y ensaya todos los días probando a golpear varias cazuelas a ver cuál suena más fuerte. Vete ya, déjame ver a Belén Esteban. ¡Qué niño más pesado! Todos los días con el mismo cuento. Nadie me hacía caso. Incluso me escondí en mi habitación a llamar al 112, pero no me cogían el teléfono. Hasta que aquel 1 de mayo de 2020 el fuerte sonido de las sirenas de la ambulancia que vino a recoger su cuerpo casi moribundo sobresaltó a todos los vecinos. No pudo escapar a su fatal destino. El desenlace estaba escrito. Harta de vivir prisionera bajo los dominios del demonio, volvió a ver por enésima vez durante aquella pandemia la película de Amadeus y con claras pérdidas cognitivas de los golpes que durante el confinamiento recibió en el cráneo, escribió el final de aquel calvario. Al 7º día de ser apaleada y totalmente turbada, le dijo a Salieri que se iba a comprar. En su lugar se acercó al hospital fingiendo los síntomas del COVID-19. La metieron en la sala de espera donde estaban los infectados por el virus y fue acercando sus larguísimos y finos dedos de pianista a todo aquel que veía tosiendo y febril. Con absoluto desprecio hacia su vida, restregó las gotas de los estornudos por sus ojos, nariz y boca. Regresó a casa y esperó paciente a que el letal patógeno actuara, conocedora de su afección en el pulmón derecho que sufría desde hace 4 años, cuando las patadas en el tórax de Salieri la produjeron un neumotórax. Sabía que no sobreviviría al COVID. Y así fue, pese al esfuerzo incansable de los sanitarios que la atendieron, cerró los ojos y por fin regresó la paz a su alma. En el hospital, desbordados ante dicha pandemia, nadie se percató de su cuerpo lleno de magulladuras, y aquel monstruo insensible pudo seguir siendo un hombre aparentemente respetable. Solo yo sabía la verdad. Como Gabriel García Márquez, de conocer la historia de Jimena, habría dicho, la fue imposible escapar de su destino.